Estamos presentando Doctor Mauro, un mundo sexual. Presentado por Foscrol, el suplemento del complejo B que combate la falta de energía y el estrés. En todo lado se habla del punto G. No cabe duda que se ha vuelto muy popular, pero pocos conocen cuál es la posición ideal. Esta posición es conocida con el nombre de cuatro patas o perrito. Sí, en realidad es como lo hacen los animales. Vean qué curioso. Y es, como decíamos, la posición que propicia la estimulación del punto G femenino. Esta es la posición en donde el punto G se ve altamente estimulado. Como usted puede ver, el peso del cuerpo cae sobre las muñecas y las rodillas de ella y sobre las rodillas de él. Tiene la gran ventaja de que permite embestidas pélvicas y penetraciones que van dirigidas a la mancha G, al punto G, a esa zona donde gracias a la estimulación la mujer puede sentir hasta ganas de orinar y puede tener una eyaculación femenina. Si usted desea más información, le recomiendo el manual de almohada, el amarillo, que habla sobre los secretos de las posiciones sexuales, el rojo, que versa sobre el tema del sexo oral, y el blanco, que aborda el delicado mundo del sexo anal. Usted los consigue en las principales librerías, también marcando el 8310-3001 en amazon.com y entrando a la página drmauro.com. Juventus de Raven, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula informativa sobre la disfunción eréctil. Definimos la disfunción eréctil como aquel problema sexual donde el hombre no logra erecciones intensas y duraderas. Es decir, el pene ya no se para como antes sí lo hacía. A nivel popular no se habla de disfunción eréctil, sino que se habla de impotencia. ¿Es frecuente en Costa Rica? Los estudios señalan que probablemente cerca del 50% de la población masculina padece o llegará a padecer de problemas de erección. ¿Cuáles son las causas? El sobrepeso, la presión alta, la diabetes, algunos problemas hormonales, ciertos medicamentos, algunos tipos de cirugía son los responsables de buena parte de los casos de problemas de erección. ¿En qué consiste el tratamiento? Los tratamientos van orientados a resolver el factor causal y en muchos de los casos ni siquiera necesitamos pastillitas para resolver el problema de la erección porque el hombre recupera su respuesta sexual normal. Raven, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mi padre fue quien me enseñó a encontrar. Para este Día del Padre, usted normalmente se preguntaría si le iban a regalar pañuelos, camisetas, medias, aguabelva o algo que habían hecho en la escuela. Nosotros le queremos regalar las preguntas que tienen que ver con su paternidad. Siempre se dice que la mujer tiene esa capacidad de ser padre y madre a la vez. ¿El papá puede ser padre y madre también a la vez? Claro, y tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos en el sentido de aquellos padres que perdieron a su esposa en un parto, por ejemplo. Están aquellos padres que vivieron una separación y por X razón le tocó lidiar con la crianza de los hijos. Y se realizan tanto como padres como madres. Y esos hijos lo dicen, y esos hijos lo mencionan y él lo dice con orgullo. También es totalmente válido. Ante la ausencia del padre, Mauro, ¿un padrastro podría llenar ese lugar? Sin lugar a dudas. Solo en aquellos cuentos de hadas donde los padrastros eran figuras cruentas, pero hoy los estudios dicen que desdichadamente hay algunos papás que no dan la talla y hay algunos padrastros que se ponen una flor en el ojal. Mauro, ¿cómo afecta a un hijo que un papá consuma licor o consuma drogas? Es terrible. Tener un papá borracho es bien feo. Tener un papá que hace desplantes con licor y que llega a crear toda una atmósfera de confusión. La verdad es que ese hijo comienza a entender que tiene dos papás. Al que no quiere, que es el borracho, y al que quiere mucho y que estima y que aprecia y que desea siempre que esté constante, que es el padre sobrio como tal. De manera que es uno de los regalos que podemos hacer a nuestros hijos, no tomar, no consumir licor. Mauro, ¿quién debería escoger el nombre de un hijo? Todos. La verdad es que todos. La verdad es que a veces yo digo, va a llamarse así, y ella dice asá, y de un momento a otro nos hace el clic. Y a veces, aunque suene muy raro, el nombre simplemente lo dijo un vecino y nos caló.
De manera que, aunque es una decisión compartida, ese clic que da la vida para ponerle el nombre a un hijo suele surgir de no sé dónde, de la espontaneidad misma que tiene la cotidianidad. ¿Y qué pasa cuando un niño se llama exactamente igual que el papá? Antes teníamos mucho miedo. Teníamos mucho miedo porque ese hijo podía pensar, yo voy a hacer la segunda edición de mi papá, y que renunciara a sus sueños en el nombre de realizar los sueños del padre. Hoy nos damos cuenta que no. Hoy nos damos cuenta que en realidad, en el tanto la familia propicie la individualidad y el crecimiento, qué dicha que compartan nombres y apellidos, que compartan narices y ojos, que eso no va a quitarme esa individualidad genética y social que cada uno tenemos. Ahora esta pregunta es un poco curiosa, pero ya que siempre lo mencionas, ¿cuál es la importancia del fútbol en la crianza de los hijos? Siempre nos gusta decirlo, y esto nos gusta decirlo en el sentido de que probablemente va a llegar un momento en que a mi hijo le gusta algo diferente en la música que a mí no me gusta. Esa música que él oye a mí no me gusta. A lo mejor lo mismo sucede con la ropa y a lo mejor sucede con diferentes áreas. Y nos damos cuenta que el deporte que sea mayoritario en cada país sí persiste a lo largo de la vida y comienza a ser una unión entre padres e hijos. Los dos somos sapricistas, los dos somos liguistas, los dos vamos con el Barça, los dos vamos con este o aquel equipo y podemos compartir esa faceta como dos chiquillos. Óigase muy bien, no es que el hijo lo comparte como adulto, sino que el padre lo comparte como hijo. Y es uno de los nexos que no debemos perder, porque los otros suelen perderse a lo largo de la vida. ¿Quién debería hablarle de sexo al hijo, el papá o la mamá? Siempre nos gusta decir que a los hijos no les hablemos de sexo, que hablemos de sexo delante de los hijos, que el sexo sea parte de esas tertulias, en la comida, en la cena, en el desayuno, en cada comentario que se hace, dejar aquella idea de hablar en clave, de decir la amiga para no decir la regla, de decir torta para no decir embarazo no deseado y decir las cosas por su nombre para que él se vaya creando toda una instrucción de conocimiento y de valores. ¿Debería haber algún tipo de división de funciones donde el papá se encarga específicamente de castigar? No, esa era una versión terrible, en donde el padre era el que le tocaba sentar la autoridad y la madre era más alcahueta. No. Hoy tenemos que entender que si hay que hacer algún castigo, que el castigo parta de ese binomio madre-padre, de ese binomio papá y mamá. ¿Afecta, Mauro, realmente el divorcio a los hijos? Totalmente. El divorcio afecta y afecta muchísimo. Que a veces es lo menos malo, que a veces entre que un hijo vive el infierno de ver a su papá y a su mamá peleando es mejor que esté solo con uno, que de por sí suelen seguir peleando a la distancia, pero no cabe duda que genera mucho dolor y mucha ansiedad en el infante. Mauro, ¿cómo estás para ser papá cada 15 días, un fin de semana de 7 a 4? Sí, eso es quizás el grave problema del divorcio, que de un momento a otro nos distancia del cada día de los hijos. Y aunque tratamos de ser y de llenar todos esos vacíos, no cabe duda que no alcanza. No se puede ser papá de vez en cuando o cada vez que la ley lo diga. Por eso tratemos de llevarnos bien en el vínculo marital para no tener que lidiar con esa situación tan difícil. Ese papá que se separó, se divorció, ahora tiene una nueva pareja. ¿Debería presentársela a los hijos? Solo cuando es en serio. Solo cuando sabemos que el amor es de patada larga, ya expongo a mi hijo a una nueva pareja. Pero si no es así, no. Porque los chiquillos se encariñan y los adultos nos encariñamos. Y resulta que yo rompo el vínculo con ella a los 15 días y mi hijo quedó prendido, quedó ligado y tiene que lidiar con un nuevo trauma de separación. Por eso, solo cuando ya vemos la estabilidad en el vínculo, lo exponemos a una nueva relación. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. El origen del Día del Padre surge en Estados Unidos. Sí, Sonora Smart quiso dar un homenaje a su papá, Henry Jackson, veterano de la Guerra Civil, que crió y educó a sus 6 hijos desde que su esposa falleció en el parto del 6º niño. Se escogió el mes de junio por ser el natalicio de su padre. Así, el 19 de junio de 1910, en Washington se celebró por primera vez en el mundo el Día del Padre.
En 1924, el presidente Calvin respaldó la idea y en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclama que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. Fue cuestión de tiempo para que esta costumbre se extendiera a otros países, incluyendo el nuestro. Esto es parte del sexo que paternalmente hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Y nos dicen, atención, que la pregunta de la semana ya está presente para que usted, caballero, desde su casa, para que usted, señora, participe con su celular o con su computadora. Veamos. Parejas jóvenes, experimentadas y mayores, todas se están beneficiando con Juventus de Raven. El tratamiento actual para los problemas de erección, sí, para los problemas de impotencia. Consúltelo con su médico. Juventus nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿A qué edad el hombre pierde la capacidad para tener hijos? Tenemos 3 opciones: a los 60 años, a los 75 años o nunca se pierde esa capacidad. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. 7 efectos positivos del abrazo entre los miembros de la familia. Aumenta la autoestima y la seguridad personal. Disminuye la sensación de angustia y soledad. Ayuda a la recuperación en diversas enfermedades. Aumenta la capacidad cerebral tanto en niños como en adultos. Facilita el control del apetito, sobre todo en personas con sobrepeso. Disminuye los conflictos familiares. Aumenta la confianza y seguridad familiar. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, usted puede llamar a los siguientes números. Estamos viendo Dr. Mauro, un mundo sexual, por gentileza de Foscrol, el suplemento vitamínico que combate la falta de energía y la fatiga intelectual.